¿Quieren por favor abrir sus Biblias al capítulo 10 de Mateo? Es ahí donde nos encontramos. Hemos estado estudiando o examinando las vidas de unos hombres, los apóstoles, y hoy tenemos a dos más de ellos. Vamos a leer el texto. Espero que con la lectura del texto les ayude a memorizar, a recordar los nombres de estos apóstoles, porque a veces inclusive decimos de algunos hombres que son apóstoles y no lo son. Piensen en Lucas. Algunos dicen el apóstol Lucas, pues no está en la lista. No era apóstol, escribió el libro de Hechos y escribió el Evangelio de Lucas, pero no es un apóstol. Ahora leamos el texto que tenemos para hoy, capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. Oremos, entreguemos este tiempo a nuestro Señor. Padre, te pedimos que hoy, en este momento, nos hables a través de tu palabra, nos des entendimiento acerca de la vida de las personas que vamos a estudiar hoy, que nos ayude, Señor, a cambiar el concepto erróneo, si tenemos un concepto erróneo acerca de ellos e inclusive de nosotros mismos. Yo te pido, Padre, que uses las palabras que salen de mi boca y transformes el corazón de mis hermanos acá como lo has hecho inclusive conmigo. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de entrar al texto, en particular al texto que tenemos hoy de Mateo y Tomás, son las dos personas que vamos a estudiar, quiero explicar un poco qué es predicación expositiva. Predicación expositiva es lo que estamos haciendo aquí en el púlpito, desde aquí lo hacemos. Hay tres tipos, de hecho, de predicación. Hay predicación tópica o predicación textual y predicación expositiva. Mensajes tópicos son aquellos que muchas de ustedes probablemente han escuchado. Son personas que toman diferentes textos de la Biblia y con eso hacen un argumento y presentan alguna verdad. Ese tipo de predicación es un poco difícil de hacer porque, de hecho, habría que tomar casi toda la Escritura, ver todos los textos que encontramos en las Escrituras para poder determinar qué es lo que en realidad Dios está diciendo. Y eso es lo que hacen aquellos que son teólogos sistemáticos. Esa es la teología sistemática, es coger todos los textos y ponerlos juntos y saber qué es lo que dice Dios acerca de la salvación o acerca de la justificación o santificación o cualquiera de los temas que encontramos en las Escrituras. Y no es fácil hacer, es difícil, hacerlo bien hecho es difícil y lo mismo podría hacer una persona que esté haciendo predicación tópico y usando, por ejemplo, organizando los temas o el pensamiento o las ideas que tenía, por ejemplo, Pablo acerca de un tema, Pablo acerca de la justificación o Pablo acerca de la ira. Si vamos al libro de Romanos, ahí está las veces que Pablo habla de la ira de Dios. Entonces, eso es predicación de tópicos, que está uniendo diferentes textos en relación a un tema. También hay una predicación textual, y es aquella que el predicador lo que hace es que lee el texto, el primer texto, y hace un sermón de lo que quiera. Es decir, el texto le sirve como una manera de lanzar lo que él va a decir. Y hay personas que queremos mucho, que amamos de todo corazón, como Spurgeon, pero él no era un predicador expositivo. Él no iba a los textos y explicaba todos los textos. Hacía algunas referencias a ellos, pero muchas de las veces que encontramos sus sermones, él pone un texto y habla de otra cosa. Y no es hereje. Todo lo que dice es verdad. La mayoría de las cosas, digamos el 99% de las cosas, estaríamos de acuerdo con él. Pero no es una predicación expositiva. La predicación tópica, entonces, ni tampoco la predicación textual, por más de que se haga un esfuerzo
En realidad no es la idea que nosotros tenemos acá. Aquí tratamos de hacer lo que hacía, por ejemplo, los predicadores en el Nuevo Testamento, que lo que hacían era explicar los textos. Esto lo digo porque alguien se acercó la semana pasada y me dijo, lo que nosotros estamos haciendo es predicación expositiva, especialmente en este tema y no hemos pasado de estos 4 versículos. Entonces uno va a decir, bueno, pero explíqueme el texto, no hemos pasado de los primeros 4 versículos y de hecho no hemos pasado de ni siquiera palabras. Y lo que estamos haciendo acá es en realidad una predicación biográfica, es decir, estamos tocando la vida de estas personas y adicionalmente estamos haciendo predicación expositiva, es decir, que cada vez que vamos a los textos los explicamos, eso es lo que estamos haciendo. Si quieren una definición para predicación expositiva, la predicación expositiva es un mensaje cargado con el poder del Espíritu Santo en el cual el punto principal es la explicación de un texto. El predicador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es buscar, encontrar y proveer el contexto de la audiencia original, es decir, irnos todos a vivir en los tiempos de Jesucristo o en los tiempos de Saúl o de David. Y lo que hace el predicador es que estudia y presenta esos resultados después de haber hecho una interpretación cuidadosa y los aplica. Ustedes los han escuchado, a veces encontramos aplicaciones que son para mi vida que salen de aquí, a veces ustedes mismos los aplican por ustedes mismos, pero la idea es que ese texto, que esa predicación, que esa verdad influya en mí, influya en cada uno de los que estamos acá. Para eso entonces se utilizan diferentes métodos o elementos comunes de persuasión. Entonces, esa es la idea, eso es lo que estamos haciendo acá. Lo que estamos haciendo acá es una predicación biográfica, pero al mismo tiempo es una predicación expositiva. Como se los dije, alguien se acercó y me preguntó, sí, y si me preguntan, ¿es esto una predicación expositiva? La respuesta es, sí es. Lo que estamos enseñando es exponiendo la verdad de la palabra de Dios acerca de estos hombres. La meta de lo que estamos haciendo en estos días es que con estos estudios, analizando la vida de estas personas, analizando el contexto donde ellos estaban moviendo, analizando sus palabras, podamos verles como lo que realmente eran. Personas comunes y corrientes, personas como usted y como yo. La única diferencia es que ellos vivieron al lado de Jesucristo. Ellos tenían errores, cometían muchos errores. Lo hemos visto en las semanas anteriores y a veces cosas complicadas. Inclusive tenían unas vidas que hoy no quisiéramos ni siquiera tener en algunos casos, o tenían unas personalidades particulares que no nos parecen las más apropiadas. Pero las vidas de estos apóstoles nos consuelan, sus debilidades nos fortalecen y sus profesiones nos animan. Al ver estas personas simples y comunes que encontramos acá sirviendo al Señor, yo creo que, o lo que yo esperaría es que causen un impacto en sus vidas, como también en la mía. Dios siempre llama a personas al servicio que son simplemente comunes y corrientes. Dios los escoge para esa tarea. Ellos no necesitaban ser personas especiales, solo ser salvos, y el Señor les dio los dones, los capacitó para llevar esa tarea monumental que es el Evangelio. Miren los dones, cómo se los da en el versículo 1. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. No son dones estos que se dan aquí dados a todas las personas. Son dones que se les dieron a los apóstoles. Solo ellos tenían esos dones por ser los apóstoles. Hoy tenemos dones vigentes, hay dones vigentes, pero no son estos mismos. Todos los dones son dados por Dios, es decir, que si uno tiene un don para servir en la iglesia es porque Dios se lo dio. En el momento de la salvación, Él lo equipa. Y estos hombres fueron enviados a predicar el Evangelio. Y noten lo que dice el versículo 5. A estos 12 Jesús envió después de instruirlos. Eso es lo que dice. Eso es inclusive después de la ascensión. Esa era la tarea que ellos tenían, la tarea suprema. La tarea era predicar no el evangelio de ellos, sino el evangelio de Jesucristo.
Cuando Cristo regresa al Padre, Él regresa a la gloria y deja a estos discípulos, a estas personas en la tierra para que comuniquen el mensaje de las buenas nuevas. Y como hemos dicho, y es fácil observarlo, no escogió a ningún religioso, no escogió a ninguno especial en la época, no escogió a ningún líder político que había en el momento, no escogió a nadie de los que en ese momento eran los meros de la religión judía. Ninguno de ellos fue escriba o sacerdote o líder en la sinagoga o fariseo o saduceo, no, nada. Eran unos comunes y corrientes. Y piensen en esto, si usted fuera el que escogía o si yo fuera el que escogía, tal vez mi selección de personas hubiera sido diferente. Hombres un poco más estudiosos, hombres con una preparación religiosa que hubieran pasado por unas experiencias particulares, de pronto no lo harían ustedes. Yo creo que sí. La tarea era monumental, majestuosa, vasta, extensa, enorme, porque el mundo conocido en ese momento era muy grande y a eso tenían que ir ellos, a presentar a Cristo en un mundo hostil en contra de ellos. Pero la elección no fue como uno esperaría. Los escogidos para esto no tenían ninguna característica especial. Lo único que sabemos de su trasfondo es que eran judíos que creían en Dios y que estaban familiarizados con el Antiguo Testamento. Y esperaban al Mesías, por supuesto. Cuando estudiamos un poco el contexto de la religión judía en los tiempos de Jesús, nos damos cuenta de que ese sistema judío era un sistema de gobierno muy corrupto, igual como tenemos el sistema de gobierno nosotros acá en Colombia. Había corrupción por todas partes. Los líderes estaban detrás del poder, detrás del dinero, detrás del control de las personas. La nación judía tenía una noción de Dios y justicia absolutamente errada o torcida. Ellos se consideraban los hijos de Dios simplemente porque tenían sangre de Abraham, era su descendencia. Es decir, que pensaban que porque eran descendientes de Abraham, eran hijos de Abraham. Sí, es cierto, eran judíos de sangre, pero no hijos porque sus corazones no estaban circuncidados. Es como decir que yo soy español porque mi tatarabuelo llegó en 1545 de España a Colombia. Sí, venimos de los españoles, es cierto. Igual ustedes venimos, seguramente todos venimos, tenemos esa sangre. Puede que haya alguno de ustedes que es español realmente, pero no somos ciudadanos. Alguno de ustedes podrá hacerlo, pero en general no somos ciudadanos de allá por tener simplemente una sangre española. Para hacerlo hay que cumplir unos requisitos, como los requisitos que debían cumplir los judíos. Era creer en la promesa. Ellos tenían que cumplir ese requisito de creer en la promesa de Cristo, creer en la obra de redención para que fueran en realidad el verdadero Israel o el Israel de Dios. Abraham, el profeta, vivió 1800 años antes de la venida de Cristo. Y ellos pensaban, 1800 años, y ellos pensaban que porque venían de la semilla de Abraham, también participaban de las bendiciones de Abraham, simplemente por seguir unos ritos inventados por ellos mismos. Estos líderes de Israel no eran más que ciegos guiando a otros ciegos. Cuando el Mesías viene, Él vino a corregir su mala interpretación, tenían un entendimiento incorrecto. Cuando Él viene, Él les explica cómo una persona puede ser considerado hijo de Dios, cómo alguien puede ser considerado como hijo espiritual de Abraham. Pero los ciegos en su ceguera solo vinieron y lo vieron a Él como un impostor, a Jesús como un impostor, como un enemigo de la religión. Y finalmente lo que hicieron fue llevarlo hasta la cruz. El contexto a donde llega Jesucristo es terrible. Piensen en eso. Está ahí una hostilidad en contra de Él de la parte religiosa, de los romanos. Hay mucha hostilidad. Nadie conoce en realidad a lo que Él viene. Es un contexto bien difícil. Entonces piensen en cómo o a quién debería Él escoger, porque Él viene a hacer una tarea. Uno pensaría los mejores, escojamos los mejores. Uno en un partido de fútbol no escoge cualquier persona, escoge las mejores personas. No, Él no. Como hemos visto, a las personas que escogió simplemente tenían una materia prima nada especial, nada
que en realidad le ayudara a hacer ese trabajo monumental que se debería hacer para la gloria de Dios. Yo recuerdo que nos robaron en una empresa que teníamos de cuero hace muchos años. Trabajábamos el cuero y teníamos una fábrica en un barrio aquí abajo, en la 80, por ahí abajo, y un día se entraron los ladrones. Se llevaron todas las pieles que teníamos ahí, toda la materia prima, y solo nos dejaron los retazos, unos pedacitos. Y eso es cuando uno está está cortando pieles o está haciendo productos, pone unos moldes y las cosas que quedan así alrededor es lo que se tira a un lado y eso es lo que dejaron, no se llevaron los retazos. Entonces, en ese momento los retazos, todos esos retazos de diferentes colores, de diferentes tipos, fueron los que nosotros utilizamos en ese momento para armar unas chaquetas y venderlas. Individualmente eran inservibles, pero con el diseñador que teníamos en ese momento y las personas que trabajaban allí, estos manufactureros sirvieron o estas manufacturas sirvieron para generar unos ingresos. Es lo mismo con Dios. Dios escoge los retazos, los inservibles, sin ninguna conexión, unos desperdicios ante los ojos de los eruditos y estudiosos. ¿Y qué hizo? Los puso al uso. Así hizo. Unos que nadie creería que servirían. Y Él los moldeó de una forma que toda la gloria fue para Él. Y esa es la manera que Dios siempre trabaja y lleva a su cabo la obra de redención. Esa es la manera. Siempre Él escoge lo menospreciado del mundo, lo débil, lo vil, lo que no es para deshacer lo que es. ¿Con qué propósito? Usando las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 3:5, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Simplemente somos retazos, inservibles, pero estamos en las manos del mejor de los diseñadores. El retazo de cuero es simplemente eso, pero ha sido moldeado de una forma que cumple la función para la que fue creada y la gloria es del diseñador o el mejor de los alfareros. Aquí tenemos a 12 hombres que el alfarero formó y capacitó para llevar a cabo la obra de fundamento en la proclamación del Evangelio. Hemos examinado ya 6 de ellos. Les agradezco por su paciencia, porque ya llevamos 6, pero ya llegaremos a los 12. Y hoy vamos a ver 2 más, Mateo y Tomás. Mateo el recaudador de impuestos o el publicano. Esa es la frase que encontramos en el versículo 3. Mateo, el recaudador de impuestos, el publicano, creo que dice en la Reina Valera. Varias observaciones acerca de esto. Primero, es el único lugar en donde encontramos que él se llama publicano. Es importante porque él mismo es el que se describe como el publicano. ¿Quién es el escritor de Mateo? Mateo. Y Mateo se llama publicano para que los lectores lo asocien con su trabajo anterior. Ser publicano o recaudador de impuestos implicaba que era odiado. Hoy no es así, hoy no. Nadie que trabaje para la DIAN, por ejemplo, es odiado o debe ser odiado. Pero estos hombres sí lo eran. Estos hombres sí lo eran porque no solo les quitaban el dinero, sino eran considerados como traidores, porque se vendían a los gobernantes de esa época. Siempre han existido traidores. Y en la historia hemos visto en varios casos traidores judíos. Estos días leí acerca de la policía judía durante la Alemania nazi. Ellos trabajaban para los nazis y eran inclusive más crueles que los mismos nazis. Colaboraron con el holocausto judío, eran traidores. Cuando la guerra se acabó, fueron inclusive llevados al juicio por todo lo que hicieron. Muchos judíos traicionaban a otros judíos y los convencían de que fueran a esos campos de concentración. Pero esto es extraño en Mateo, por eso es que es extraño allí, por eso es que es difícil entenderlo, porque piensen en Mateo. En Mateo lo que está diciendo con sus palabras es Mateo, el policía nazi
del gueto de Varsovia. Es lo que está diciendo, es un odiado. Todo el mundo dice, pero ¿y quién es ese? No es de estar orgulloso de eso. Y Mateo lo está poniendo ahí. Piensen en eso. Él podría haberse exaltado. Él podría haber dicho, Mateo el duro, el que llevó el evangelio a los judíos. Eso hizo. Pero nada de eso. Él pone Mateo el recaudador de impuestos. Es como decir Mateo el odiado, o el aborrecido, Mateo el detestado, o Mateo el abominable. Como si alguien diera su apodo de cómo era antes de conocer a Cristo. Yo conocí a un hermano en una cárcel. No fui a la cárcel, no estuve adentro, pero fui a la cárcel a entregar un diploma a un hermano que se graduó de haber estudiado en línea. Y él predicaba el evangelio allí, pero asesinó a 5 personas de la DEA. Y podríamos decir su nombre, el asesino de 5 oficiales de la DEA, o Julián el Furnicario, o Hugo el Ladrón. Es decir, la gente no se refiere a sí mismo de esta forma. Todo lo contrario, todo el tiempo están exaltando sus habilidades, pero no Mateo. Mateo dice, el publicano. Además, noten 2 cosas más. El poder y la gracia de Dios para llamar a este recaudador de impuestos. El poder, porque por más que Mateo se hubiera resistido, igual le siguió. El llamado fue irresistible. Recuerden en el negocio en que se encontraba. Él tenía dinero entre el bolsillo. Era el que más dinero tenía de todos los apóstoles. Tenía seguramente tentaciones irresistibles para él. Pero Dios lo salva por gracia y no porque él pueda ofrecer nada. Yo recuerdo, la salvación siempre es por gracia. Yo recuerdo a alguien que trabajaba conmigo hace muchos años. Él era una persona mayor. En ese momento yo era un recién convertido y le di el evangelio, se lo presenté y este hombre cómo lloraba. Y él me decía, es que yo no soy digno de recibir a Cristo. ¿Y quién es? ¿Quién es digno? ¿Hay algún digno? Mateo no lo era tampoco. No era digno de recibir a Cristo. De hecho, nadie lo es. Es por gracia que las personas son salvas. Solamente por gracia. Piensen en los otros apóstoles también. Piensen en los que están con él. Los que son sus amigos. Jesucristo ha escogido a un recaudador de impuestos. Eso es con el que vamos a trabajar. Los otros apóstoles seguramente no estaban muy contentos con eso. Es como decir, es que viene con nosotros a servir uno que es el asesino de 5 oficiales. Uno en qué momento está esperando que saque el arma. O al ladrón en qué momento nos va a robar. Es difícil. No lo vieron seguramente muy apto por su moralidad. Tampoco tenía un carácter especial. De hecho, no vemos muchas expresiones de su carácter en los evangelios. Nada se dice de él acerca de algo especial. Pero su conversión seguro sí trajo gozo para él y para Dios, por supuesto. Un hombre que aprendió cosas, aprendió humildad. En su evangelio no menciona nada de sí mismo, solo un par de oraciones. Y veámoslas, ahí están en Mateo 9. Ya pasamos por este texto anteriormente, ya lo estudiamos, pero ahí vemos el llamado. Mateo 9:9 dice, cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Eso es todo. Obviamente el publicano que se convirtió en obispo era humilde porque nunca hizo ningún alarde de él. Mateo no estaba interesado en que su persona fuera mencionada o de alguna manera sobresaliera. Mateo era un hombre humilde. Vemos el contraste con lo que las personas en estos momentos o en estos días quieren, ser reconocidas, ¿no? De hecho, muchos hasta dejan el trabajo porque no se les reconoce. No se les reconoce como ellos esperarían que se les reconociera. Es que mi empresa no me aprecia, ni aprecian mi trabajo. O voy a buscar un lugar donde sea valorado, es lo que dicen algunos. Ese no era el problema de Mateo, y ese es el problema del mundo. Esto es un problema que en el mundo existe.
y que también se refleja a veces en la iglesia. La gente quiere que se le tenga en cuenta de una manera particular, y si no se da lo que ellos esperan, entonces dejan botado el puesto de ujier o de maestro o de lo que sea. Dicen, no, allá no me quieren mucho. Muchos simplemente, directa o indirectamente, están llamando la atención a sí mismos. Por eso es que podemos aprender de Mateo, un hombre escogido por Dios, apóstol, sin embargo, un hombre sin pretensiones. Su vida es una de las vidas más sagradas registradas en los anales de la iglesia primitiva. Nel Curtius, un hombre de los más capaces y útiles para la iglesia en Norteáfrica, en su empleo que tenía un empleo anterior que recibía impuestos, dijo esto, dijo, yo quiero ser como Mateo, no quiero ser un recaudador de impuestos más, sino un predicador del evangelio, por el impacto que ha causado Mateo o la lectura de Mateo a él. Por lo tanto, deja ese empleo mundano y se convierte en un eclesiástico. En Lucas 5 es un lugar donde podemos ver también algo más de Mateo. Vamos a Lucas 5. Lucas 5. Lucas 5, versículo 27. Después de esto, ya estamos todos ahí. Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Levi. Ese es el mismo nombre de Mateo, así se le conocía también como Levi. Sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y él dejándolo todo, se levantó y le seguía. Y Levi le ofreció un gran banquete en su casa y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Aquí se encuentran todas las personas despreciadas de Israel. En una fiesta de republicanos, recaudadores de impuestos, de extorsionistas, aquellos que cobraban o trabajaban para el Imperio Romano y se llevaban el resto como beneficio personal. Esos eran los amigos. ¿Qué amigos de Levi, no? Ladrones, pecadores, no respetados, por supuesto, por la sociedad, pero eran los que se encontraban allí. Y miren el versículo 30. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? ¿Sí notan esto? Miren los líderes religiosos, los que se creen mejor que el resto del mundo para cumplir con los ritos externos, los hipócritas, los que así eran o así los llamaba el Señor, son los que se quejan. Son los que se quejan a Jesucristo mismo y a sus discípulos porque se relacionan con lo que está desacreditado de la sociedad. Como si alguien de acá fuera a la calle 19, a la 22, entre carreras 11 y 17, y alguien de aquí le preguntara, ¿y usted por qué va allá? Ustedes sabrán que allá hay expendedores de droga, hay homosexuales, hay mujeres de la calle, ese es un sitio, y entonces dirán, ¿usted por qué está haciendo ahí? No, ese es el sitio donde están los pecadores, porque así dice el Señor, les contesta con sarcasmo a ellos, le dice, respondiendo Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor no puede hacer nada con aquellos que se creen justos. Y no admiten esa pobreza espiritual, que no admiten esa enfermedad mortal que es el pecado. Los publicanos eran tan odiados que ni siquiera se les permitía asistir a las sinagogas. Se les considera como idólatras inclusive, y peores que cualquier otro pecador. Piensen para Mateo el ser escogido por el Señor fue algo tremendo que impactó su vida completamente. Y él mismo deja todo y sigue a Jesús. Es impresionante. Podríamos decir o concluir de Mateo que siendo un cobrador de impuestos podría estar solamente interesado en el dinero. Podríamos pensar que la religión no era importante para él, porque ni siquiera no dejó su trabajo, no iba a la sinagoga, él continuaba en su negocio. Pero ¿por qué entonces abandona todo? Abandona su profesión y sigue a Jesús de inmediato. Tal vez la respuesta está en su conciencia. Su conciencia le molestó. Era un judío
conocía bien la Escritura, sabía esto porque de los cuatro evangelios, cuando él escribe, este evangelio es el que más citas trae del Antiguo Testamento, de la ley, que también se conoce como el Torá o el Pentateuco. La ley, Torá y Pentateuco así lo llaman los judíos, o del Neviim, que es los profetas, los jueces, Samuel, Reyes y los 12, o Ketuvim, que son los escritos. De todos ellos, el que Mateo cita más es Mateo en su evangelio. Mateo conocía y entendía la profecía mesiánica. Mateo creía en Dios, conocía el Antiguo Testamento, y cuando Jesús se aparece haciendo esos milagros, sanando enfermos, echando fuera demonios, predicando el reino de Dios, ¿qué es lo que hace? Él reconoce que Él es el Mesías. Por tanto, abandona todo y le sigue. Le siguió. Y no solamente eso, sino que también comparte el evangelio y con sus amigos, introduce al Mesías. Mi pregunta ¿es usted como Mateo? ¿Le molesta la conciencia? ¿Ha dejado todo atrás y ha seguido a Cristo? Probablemente no. Probablemente usted todavía no se ha comprometido. Acepte su llamado, no lo rechace más. Sométase al señorío de Cristo, pídale perdón y sígale. Eso es todo lo que sabemos de Mateo. Pero es suficiente para indicarnos una vez más que el Señor llama a los más indignos de este mundo para llevar a cabo su obra. En el libro de los mártires de Fox dice que él predicó, además de predicar en Jerusalén, en Partia y en Etiopía, y que murió por una alabarda en el año 60. Alabarda es como una lanza ancha que tiene como cara de hacha. Lanza hacha, digamos, si sirven. Otros dicen que fue quemado vivo. Lo uno o lo otro, pero lo que sí hizo fue dar el evangelio de Cristo a este hombre. El siguiente en la lista es Tomás. Piensen en Tomás. ¿Qué es lo que primero se viene a sus mentes cuando escuchan el nombre Tomás? Alguno diría, incrédulo. Yo digo, alguno diría licor. Puede que haya algunos que digan licor, porque escuché una vez que a los Tomás le decían, ¿qué te tomas? Pero en referencia a los apóstoles, es duda o falta de fe. Mucho relacionan el nombre con la duda. Pero principalmente Tomás se conoce en todo el mundo por aquel que dudó. Este era el tipo de persona que decía, hasta que no lo vea, no lo creo. Así era él. Y yo creo también que no es malo dudar. Todas las veces, no necesariamente todas las veces es malo dudar. Por ejemplo, piensen en los de Berea. Eran más nobles que los de Tesalónica, porque recibían la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si eran así. Es decir, ellos querían saber si en realidad lo que esa persona estaba predicando era así. Una persona que duda investiga, no lo come entero todo lo que otra persona dice. Va a la Escritura y lo compara con la Escritura, estudia para verificar. Alguien dijo, el que duda está pensando, o el que nada duda, nada saben, dicen otros. Tomás duda, pero en su duda vemos una duda de otra manera, vemos una duda negativa. ¿Por qué? Porque está dudando de Cristo. Está dudando, y no está bien dudar de Cristo, no está bien dudar de las Escrituras. Puede que usted dude de lo que yo diga acá, entonces vaya a las Escrituras a ver si es verdad. Pero de las Escrituras o de Cristo, ahí sí no debe dudar. Está mal dudar de las Escrituras. Tomás se conoce como Dídimo, que quiere decir gemelo. Su nombre aparece en Mateo, Marcos y Lucas, pero la verdadera descripción de Tomás la encontramos en el Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 11 de Juan. Capítulo 11 de Juan, donde encontramos un par de pasajes que nos enseñan algo acerca de este hombre. Nos encontramos en la aldea de Betania, en el hogar de Marta y María y Lázaro. Jesús había desarrollado una amistad especial con estas dos hermanas y con su hermano Lázaro. Era en su hogar donde el Señor a menudo se hospedaba inclusive. Y en el capítulo 10, vamos un poquito atrás,
Tenemos el contexto previo para entrar al capítulo 11. En el 10, en el versículo 22, en esos días dice, se celebraba en Jerusalén la fiesta de dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos le rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús les responde, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Y vamos al 31, versículo 31. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. El 32, Jesús les dijo, os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Por eso procuraban, en el 39, leamos el 39, por eso procuraban otra vez prenderle, porque se les escapó de entre las manos. Jesús está saliendo de Jerusalén, había sido amenazado de muerte, donde trataron de matarlo, y se encuentra del otro lado ahora, versículo 40, al otro lado del Jordán, es allí donde está predicando, capítulo 11:1, y dice, y estaba enfermo cierto hombre, Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Piensen en eso. ¿Se imaginan la reacción de los discípulos? Casi los matan allí. Y los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco que los judíos procuraban apedrearte y vas otra vez allá, versículo 8. Aquí vemos la actitud de los discípulos. No queremos ir a Jerusalén. Y si lo hacemos, todos vamos a llevar del bulto. Nos van a apedrear. Salimos de ahí pagando esconderos de a peso y ahora vamos a exponernos otra vez a eso. Y la respuesta del Señor es interesante. Miren el versículo 9. Jesús respondió, no hay 12 horas en el día. Si alguno anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche, tropieza porque la luz no está en él. Lo que los discípulos estaban diciendo es, vamos a ir a ese lugar y no sabemos en qué lío nos estamos metiendo, posiblemente hasta nos maten. Y el Señor les está diciendo, miren, no voy a hacer mi trabajo en la oscuridad donde no voy a mostrar mi trabajo a las otras personas, voy a trabajar en la oscuridad, voy a hacerlo a la luz. Y ese es el propósito, para que toda la gloria sea para Dios. Y después agrega en el versículo 11, dice, dijo esto y después de esto añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos en ese momento también interpretan esto literalmente. Por consiguiente dicen, los discípulos entonces le dijeron, Señor, si se ha dormido se recuperará. Ellos tratando de no animarlos de que se fueran para allá. Señor, no te preocupes, si está dormido a causa de su enfermedad, tal vez podamos orar por él. Pero no regresemos a Judea. Pero Jesús había hablado, versículo 13, de la muerte de Lázaro. Mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. En el 14 dice, entonces Jesús por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí para que creáis. Pero vamos a donde está él. Jesús en este momento tiene planes y quería enseñarles una lección. Los discípulos no quieren ir, pero el siguiente versículo encontramos a Tomás otra vez. Tomás, llamado Dídimo, dijo entonces con sus discípulos, vamos, nosotros también para morir con él. Aquí vemos a Tomás que es valiente. Vemos, él dice, vamos con el Señor y vamos a morir con él. Suena pesimista porque sabe que va a morir, pero al mismo tiempo
Si él fuera optimista, hubiera dicho, bueno, vamos con el Señor. Sin duda él se encargará de la situación, pase lo que pase y todo saldrá bien. Pero ese no era Tomás. Ya había dado por sentado de que iba a morir allá. Pero también note que aunque era pesimista, este hombre tenía valor. Estaba comprometido con el Señor. Estaba listo para morir. Y por supuesto, animaba a los otros a morir. Vamos niños, vamos a morir con él. Le estaba diciendo. Ante la posibilidad, en ese caso de la certeza de muerte, Tomás estaba listo a morir con el Señor. Mejor para él era morir en ese momento que quedar solo atrás. Tomás amaba al Señor. Lo vemos inclusive en otro incidente. Miren lo que dice en el capítulo 14. Aquí en este momento nos encontramos en el aposento alto, la última cena, la noche en que Jesús fue entregado. Los discípulos se encontraban con el Señor y estaban turbados, ya que Él les había dicho que uno de ellos le iba a entregar, que ya sabemos quién es, que es Judas Iscariote. Ya había salido. Esto se encuentra en el capítulo 13, versículo 30. El Señor se dirige a este grupo de temerosos, tristes discípulos y les dice, en el 14:1, le dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí también estéis vosotros. Y conocéis el camino a donde yo voy. Y piensen en la tristeza de ellos, lo que está sucediendo. Estos hombres necesitaban en realidad esas palabras de aliento. Y a veces las necesitamos nosotros también, como discípulos de Cristo. Pasamos por momentos de turbación, momentos difíciles, de oscuridad espiritual, y necesitamos esa palabra de Dios para que nos dé aliento. Y gracias a Él encontramos ese aliento, esas palabras de aliento en Él, esa esperanza en esos momentos turbios de nuestro peregrinaje espiritual, porque en realidad la vida es así, es a veces momentos difíciles, y cuando vamos a las Escrituras encontramos ese aliento, y por eso les animo a que vayan, como dice Romanos 15:4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Dice Pablo. Jesús les dice a estos hombres, no se turbe vuestro corazón. Y les digo el por qué, porque yo voy a preparar lugar para vosotros y voy para allá y sabéis el camino. Y entonces Tomás, en su típica manera, le dice Tomás dijo en el versículo 5, le dice, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Señor, si nos dejas, no sabemos cómo llegar, es lo que le está diciendo él. ¿A dónde tú vas? Queremos ir contigo. Ese era el mejor plan para Tomás, morir con él ahí, morir con Cristo, porque de esa manera ya no estaría separado. La idea de estar fuera de la presencia del Señor realmente turbaba la mente de este hombre. Y en el versículo siguiente el Señor le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, le está diciendo Tomás, yo siempre seré el camino, la verdad y la vida para los que me aman. Lo peor que le pudiera suceder a Tomás sucedió, que es, Cristo murió. Y los discípulos también sufrieron, se reunieron para animarse. En Juan 20:24 leemos que Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Tomás posiblemente estaba deprimido, estaba muy triste, no quería que nadie estuviera con él, ni siquiera quería estar con los apóstoles, quería probablemente o prefería probablemente estar solo. En su tendencia normal pensando lo peor, para él que el mundo se cayó, se vino abajo. Y cuando Cristo se aparece ante sus discípulos, él no se encontraba allí. Todos los discípulos estaban desorientados después de la muerte del Señor y por supuesto todos dudaban de su resurrección. La actitud demostrada por esos dos discípulos en el camino de Emaús era compartida por todos. Todos los discípulos estaban tristes y absolutamente confundidos. Pero posiblemente Tomás sintió esa separación de una manera particular, muy profunda.
Estando juntos en ese lugar, el Señor viene y se presenta a sus discípulos, pero como Tomás no está con ellos, los discípulos van a Tomás y le cuentan de lo que sucedió. Entonces los otros discípulos le decían en el versículo 25, hemos visto al Señor. Estoy seguro que contaban esas palabras con mucho entusiasmo. Hemos visto al Señor con mucha alegría. Pero Tomás, como es de costumbre, no acepta el reporte y dice, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. No le cree a los amigos. El reporte es demasiado bueno para Tomás, no lo quiere aceptar, pero el Señor es compasivo. El Señor es compasivo y misericordioso y ahora le va a mostrar la verdad a Tomás. Miren el versículo 26. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. El Señor simplemente atraviesa la pared. Así hace el Señor, atraviesa paredes. Atraviesa la pared de manera sobrenatural. Se aparece a sus discípulos, quienes estaban sin duda estupefactos, y les dice, paz a vosotros. Tranquilos, tengan paz, es lo que les está diciendo. Y ahora se dirige al pesimista número 1 de los 12 y les dice, acerca de aquí el dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Piensen en este momento, todos callados, posiblemente silencio, vergüenza, pero con emoción Tomás hace la declaración más sorprendente que podamos tener. Más preciosa sale de su boca y dice Tomás, Señor mío y Dios mío. Desde ese momento en adelante, la melancolía, la tristeza, la tendencia negativa de este discípulo desaparece. El Señor es misericordioso con nosotros y con nuestras malas salidas. Él es misericordioso a pesar de los estados de ánimo, a pesar de que a veces salimos con tonterías negativas acerca de Él. El Señor es misericordioso a pesar de su tendencia, a pesar de sus deseos por las cosas de este mundo. El Señor sabe quién es usted, Él sabe quién soy yo. Pero el testimonio de Tomás es impresionante. Mi Señor y mi Dios. En este momento Tomás se convierte en el gran evangelista. La tradición dice que él llevó el evangelio hasta la India. En ese entonces, la India, en los tiempos de Cristo, era 2 veces el tamaño de Colombia hoy. Es grande, piensen en eso. La India es grande, no igual que hoy, no es igual a la India hoy. Esta semana escuché algo acerca de la India, están en elecciones y los números son simplemente impactantes. 1.4 billones de personas viven allá. Hay elecciones y hay 11 millones de trabajadores para las elecciones. Hay 3 millones de máquinas de votación y hay 2.000, escuchen esto bien, 2.000 partidos políticos. Helicópteros, carros, hasta elefantes para transportar los equipos a todos los lugares. No es igual que hoy, pero piensen que la India en ese momento era muy grande cuando fue Tomás allí. Él fue a predicar el evangelio. Él escogió ese lugar para llevar la palabra en donde había mucha gente. No le importó la hostilidad porque ellos no conocían de Cristo. De hecho, la tradición afirma que Tomás murió atravesado por una lanza mientras predicaba el evangelio. En un instante, en un momento, este hombre estuvo en la presencia del Señor. Impresionante. De su Señor. Así debemos nosotros. Perdón, y lo repito, el primero, el segundo, perdón. Dios puede hacer cosas increíbles con ustedes, con la materia prima que son. No es muy buena, pero Él puede trabajar. Él puede usar retazos inservibles. Usó uno, un recaudador de impuestos, un pesimista, para la gloria de Él. Vamos a orar.
Padre, cuando estudiamos estas palabras, cuando vemos lo que está aquí, nuestro corazón simplemente se vuelve un corazón agradecido. Señor, no podemos sino agradecerte por lo que tú has hecho. Simplemente podemos confesar. Dios mío, mi Dios, mi Señor. Esa es la confesión que esperamos que cada uno de mis hermanos lo hagan, que confiesen a Jesucristo. Señor, si hay alguno que no te conoce en este día, ten misericordia de él y muéstrales la salvación, muéstrales el camino de la verdad, muéstrales que Cristo es la verdad, el camino y la vida, y nadie llega al Padre sino por Él. Yo te pido que estas palabras queden muy adentro del corazón de cada uno de mis hermanos, sabiendo que podemos ser utilizados para su gloria y para su honra. En el nombre de Cristo oramos. Amén.